Profesor Royce, buenas tardes. Ok, ahora vamos a continuar con el tercer tema del día de hoy, de la primera sesión de la unidad número 5, hemodinamia en UCI y soporte avanzado de vida. El próximo tema está a cargo del licenciado Oscar Molina. A ver, licenciado Oscar Molina, adelante, por favor. Jocelyn, buenas tardes. Buenas tardes, queridos amigos. Para mí siempre es un placer y una alegría podernos reencontrar por este medio y poder compartir algunos conocimientos y experiencias de nuestro quehacer profesional. Entonces, yo creo que sin más tiempo que dar, vamos a desarrollar estos bonitos temas que es parte, pues, como vuelvo a repetir, es parte de nuestro quehacer cotidiano en las unidades críticas. Bien, el tema que se me ha encomendado en esta oportunidad es sobre el shock, específicamente sobre el shock cardiogénico y shock hipovolémico en esta primera parte. Vamos a desarrollarlo. Bien, a ver. Las células, para que se mantengan viables, necesitan ser perfundidas, necesitan ser irrigadas. Y para que estas células se irriguen, sean proporcionadas de oxígeno y de sustratos, se necesita la función cardíaca, la función de la sangre y la función de los vasos sanguíneos. A estos tres componentes del corazón, de la sangre y de los vasos sanguíneos se llaman componentes hemodinámicos. En un estado de shock, queridos amigos, las células no son provistas eh, satisfactoriamente de oxígeno ni de sustratos que son útiles para que estas células puedan sobrevivir. Porque está alterado, puede ser la función cardíaca, puede ser alterado la sangre o puede estar alterado los vasos. Entonces, esta incapacidad para perfundir No se puede escuchar muy bien. no se puede escuchar. A ver. Se escucha muy bajito. ¿Me pueden escuchar, por favor? Ahora sí se escucha un poco mejor. Ya, ok, entonces estaba con un micrófono, pero al parecer lo vamos a desarrollar igual. Ya, entonces voy a volver a explicar, por favor. Bien. Mencionaba de que las células, para que puedan mantenerse viables con vida, necesitan ser perfundidas. Un tejido necesita ser perfundido, necesita estar irrigado. Y para que estas células, estos tejidos, estén perfundidos, estén irrigados, se necesita una óptima función de tres componentes: de la sangre, del corazón y de los vasos sanguíneos. A estos tres componentes, sangre, corazón y vasos sanguíneos, se llaman componentes hemodinámicos. Entonces, estos tres componentes hemodinámicos deben de funcionar a la perfección u óptimamente para que las células puedan recibir oxígeno y sustratos ¿no? en un adecuado nivel. En un estado de shock, queridos amigos, estas células se ven desprovistas del oxígeno y de estos sustratos. ¿Por qué? Porque están alterados uno de estos componentes, uno o más de estos componentes, ¿no? Del corazón, de la sangre o de los vasos sanguíneos. Entonces, eso es un estado de shock.
¿no? Cuando las células, los tejidos, reciben insuficientemente sangre. Y frente a este estado de shock, queridos amigos, el cuerpo va a dar una respuesta. Hay una respuesta frente a esta hipoperfusión. ¿Para qué? Responde para que trate de compensar esta hipoperfusión, como lo vamos a desarrollar más adelante. Cuando hablamos de shock, el shock se clasifica en 4 tipos, básicamente. En un shock distributivo, shock cardiogénico, shock hipovolémico y el shock obstructivo. En las unidades críticas, queridos amigos, en las unidades de cuidados intensivos, en las unidades críticas, el 65% de los tipos de shock corresponden a un shock séptico. El 20% a un shock hipovolémico. Cuando nosotros, ¿no? Muchos de ustedes ya tienen experiencia, ya trabajan en las unidades de cuidados intensivos y vemos, ¿no? De 10 pacientes, 6 o 7 tienen shock séptico de diferentes puntos de partida. Shock séptico punto de partida urinario, shock séptico punto de partida dérmico, shock séptico punto de partida respiratorio, etcétera, etcétera, etcétera. Y el 20% corresponde al tipo de shock hipovolémico. ¿Y qué es un shock cardiogénico? Cardiogénico. Esta hipoperfusión se debe a que el corazón no está cumpliendo su función de bomba. El corazón tiene la función de bomba, de bombear sangre hacia los tejidos. Pero en un shock cardiogénico, el corazón es insuficiente para cubrir las demandas metabólicas de los tejidos. Los tejidos, las células, necesitan oxígeno y diversos sustratos para que puedan sobrevivir. Oxígeno, glucosa, calcio, potasio, etcétera, etcétera. Pero como el corazón disfunciona, entonces no reciben estos tejidos suficiente oxígeno y sustratos. Y estas células se lesionan y mueren. En un shock cardiogénico, el gasto cardíaco está disminuido. Ya nos ha ilustrado el profesor Roy, ¿no? El gasto cardíaco viene a ser la cantidad de sangre que se expulsa en un minuto. La cantidad de sangre que el corazón expulsa en un minuto. Entonces, cuando existe un shock cardiogénico, este corazón insuficiente, este corazón lesionado por muchas causas, por muchas razones, no bombea esta cantidad necesaria de sangre. Normalmente, pues, ¿no? Es de 5 litros en un minuto, pero como el corazón está lesionado, no bombea 5 litros, sino bombea 3 litros, 2 litros, dependiendo a la lesión del corazón. Entonces, estos 2 litros, estos 3 litros es insuficiente para poder cubrir las demandas metabólicas de los tejidos. En un shock cardiogénico, la volemia está adecuada, es decir, el volumen de sangre que tiene la persona está normal. Lo que está alterado es el corazón, la función de bomba. Entonces, lo que el gasto cardíaco está disminuido,
pero la precarga de los ventrículos está normal o está aumentado. Cuando hablamos de la epidemiología del shock cardiogénico, el 5 al 10% corresponden a los casos de infarto del miocardio agudo. Y aproximadamente del 7 al 8% son infartos del miocardio con elevación del segmento ST. Y siempre, queridos amigos, cuando hablemos o escuchemos de lo que viene a ser infartos del miocardio agudo con elevación del segmento ST, cuando existe elevación, como vemos acá en la figura, elevación del segmento ST, hablamos de los infartos extensos, infartos que ya han abarcado zonas extensas del miocardio. Entonces, si existe ya infartos extensos, es lógico que la función de bomba está alterado seriamente. Y el 3% más o menos corresponde a infartos del miocardio sin elevación del ST. Contrariamente, ¿no?, a los infartos del miocardio con elevación ST, las que no tienen elevación ST son, bueno, pues son infartos menores, ¿no? Son infartos a veces que no abarcan zonas extensas del miocardio. El 80% de los casos de shock cardiogénico se debe a un infarto del ventrículo izquierdo, lógicamente, ¿no? El ventrículo izquierdo es quien expulsa la sangre hacia la gran aorta, y de la gran aorta la sangre tiene que circular hacia el resto de los tejidos. Existe mayor letalidad cuando el infarto se presenta con elevación del segmento ST. Aproximadamente más del 40% de extensión infartada. Y existe más prevalencia en pacientes mayores de 65 años. Y con mayor frecuencia en mujeres. ¿Y cuáles son los factores de riesgo? ¿Quiénes pueden desarrollar shock cardiogénico? Habíamos mencionado pacientes mayores de 65 años. Pacientes que han tenido o tienen antecedentes de síndromes isquémicos coronarios agudos, como es pacientes que tienen estos preinfartos, ¿no? Entonces, estos pacientes son más predisponentes a desarrollar shock cardiogénico. Pacientes con antecedentes de accidentes cerebrovasculares, pacientes obesos, pacientes diabéticos, pacientes hipertensos. Entonces, todo este grupo que hemos citado tienen mayor riesgo de poder desarrollar shock cardiogénico. ¿Y cuáles son las causas? Cuando hablamos de alteración de la función de bomba del corazón, uno, puede estar alterado la contractilidad. ¿A qué me refiero? Normalmente el volumen sistólico, el volumen de sangre que expulsa el ventrículo izquierdo en cada contracción es de 60 a 80 centímetros cúbicos. ¿Qué pasa cuando la contractilidad, la fuerza de contracción está alterado? Entonces ya no expulsa los 60 a 80, ya expulsa pues 50, 40, 30, dependiendo a la gravedad de la lesión del corazón.
Otro, cuando está alterado el ritmo cardíaco. ¿Cómo es así? Bien. ¿Qué pasa, amigos? Frecuencia cardíaca normal de 60 a 100 latidos por minuto. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una taquicardia? Taquicardia, ¿no? La función cardíaca, la frecuencia cardíaca está de 130 a 140 por minuto. En estos casos, no hay buen cebado de sangre, ¿no? de las cámaras cardíacas. Entonces, estas cámaras cardíacas, tanto las aurículas como los ventrículos, no se llenan bien de sangre. Entonces, como no se llenan bien de sangre, tampoco expulsan una buena cantidad de sangre. Entonces, ¿no? Si bombean poca cantidad de sangre, por ende también disminuye el gasto cardíaco. De manera contraria, en las bradicardias severas, ¿no? Por debajo de 60, 50, bueno, pues son bradicardias permitidas. Pero ya cuando la bradicardia baja de 40, a veces ya necesitamos ya medicamentos que incrementen la frecuencia, ¿no? Como es la administración de atropina. ¿Por qué? Porque a menor frecuencia de contracción, ¿no? El corazón se está contrayendo lentamente. Yo no hablo de la fuerza, sino hablo de la frecuencia. Como se está contrayendo lentamente, entonces también el gasto cardíaco disminuye. A ver, vamos a hacer un ejemplo. Hemos dicho que el volumen sistólico es de 60 a 80, lo vamos a agarrar por término medio 70. Si el paciente tiene 40 de frecuencia cardíaca y el volumen sistólico es de 70, está normal el volumen sistólico. 4 por 7, 28, 2.800 centímetros cúbicos en un minuto. Miren, está por debajo de lo normal. Es insuficiente este volumen para poder perfundir las células, los tejidos. Porque lo normal es 5 litros. ¿Ve? Entonces, tanto las taquicardias como las bradicardias disminuyen la perfusión tisular y esto ocasiona o puede ocasionar un shock cardiogénico. Las arritmias de la misma forma. En las arritmias no existe una uniformidad ni en la fuerza ni en la frecuencia. Entonces, el volumen de sangre que es expulsado también pues es disminuido y eso ocasiona shock cardiogénico. Aumentos de la precarga. Aumentos de la precarga. La precarga es la cantidad de sangre que regresa hacia la aurícula derecha. Esa es la precarga. Ahora, ¿por qué puede estar incrementado la precarga? Uno, por alteración de lo que viene a ser las válvulas. Las válvulas. Entonces, cuando las válvulas son incompetentes, ¿no? Permiten un flujo retrógrado desde el ventrículo hacia la aurícula. Y eso hace que incremente la distensión de la aurícula. Aumento de la poscarga. La poscarga viene a ser la resistencia. La resistencia. Entonces, ¿en qué caso está incrementado la poscarga? En pacientes con hipertensión pulmonar severa, en pacientes con estenosis aórtica. Lógicamente, si hay una estenosis, hay una estrechez, entonces aumenta la resistencia, ¿no? La sangre, el ventrículo izquierdo cuando se contrae,
¿no? Expulsa un volumen de sangre, pero existe una resistencia. Esta estenosis provoca una resistencia. Y si provoca una resistencia, entonces pasa poca cantidad de sangre por este tramo estenosado y disminuye la perfusión tisular. La fisiopatología del shock cardiogénico, miren acá esto ya en el diplomado se les va a proporcionar las diapositivas, ya tienen ustedes las diapositivas, pero lo voy a hacer de manera sucinta, de manera más práctica, todo este mapa conceptual. ¿Qué es lo que pasa cuando existe un shock cardiogénico? ¿No? Hemos dicho que disminuye el volumen sistólico, la cantidad de sangre que es expulsado a través de la aorta. Y si disminuye el volumen sistólico, lógicamente que disminuye la presión arterial. Y cuando disminuye la presión arterial, lo que hace es se activan los vasoreceptores aórticos y carotídeos y envían señales hacia los centros simpáticos, y los centros simpáticos lo que hacen es, ¿no?, envían una respuesta eferente hacia el corazón. Uno, ¿para qué? Para aumentar la frecuencia y la fuerza de contracción, y a través también del simpático hacia los vasos sanguíneos para aumentar el tono vascular. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo que he mencionado se llama sistema de compensación. Para que la persona no muera, se activa este sistema de compensación. Pero este sistema de compensación se vuelve un círculo vicioso. ¿Por qué se vuelve un círculo vicioso? Porque cuando existe esta vasoconstricción, como habíamos mencionado, ¿no? Existe una vasoconstricción producto de la activación simpática, lo que va a hacer, va a aumentar la demanda del corazón. El corazón va a contraerse con más fuerza. ¿Por qué? Porque ya existe mayor resistencia. Pero pobre corazón, este corazón está lesionado. Entonces se lesionará más y más y más y entrará en un círculo vicioso, y si no se corrige, la persona va a morir. ¿Cuáles son los criterios clínicos? ¿Cuáles son los criterios? ¿Qué criterios clínicos manejamos para decir que se trata de un shock cardiogénico? Primero, existe un criterio hemodinámico. En el criterio hemodinámico debe haber una hipotensión sostenida por más de 30 minutos, en donde la sistólica, la presión sistólica, es menos de 90 milímetros de mercurio, o está disminuido 30% del basal. A ver, ¿qué pasa si una persona tiene una hipotensión, ¿no? Vemos una presión sistólica, ¿ya? Un paciente que tiene normalmente, por decir, tiene su presión basal es de 140/80. ¿Estamos? Bien. Pero esta persona, por X motivos, tiene su presión, la sistólica, está menos de 90, por decir 90/50. Y este valor de 90/50 se mantiene por más de 30 minutos. Entonces, miren, ese ya es un primer criterio para decir
que se trata de un shock hipovolémico. El índice cardíaco menor de 2 litros por minuto por metro cuadrado. Normalmente el índice cardíaco es mayor a 2.6, mayor de 2.8 litros por minuto por metro cuadrado. Pero cuando el índice cardíaco es menos de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, entonces es otro criterio hemodinámico que nos indica de que el paciente tiene shock hipovolémico. La presión cuña pulmonar, ¿no? La presión cuña pulmonar mayor de 15 milímetros de mercurio. El segundo criterio hemodinámico viene a ser la perfusión tisular. Si el paciente tiene piel fría, sudorosa, pálida o cianótica, el llenado capilar es mayor a 3 segundos. Hay una oliguria menor a 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora por más de 2 horas y una disminución del nivel de conciencia, este paciente está hipoperfundido. Normalmente, nuestros técnicos de enfermería lo que hacen es controlan la diuresis hora por hora. Normalmente debe ser de 0.5 a 1 centímetro cúbico por kilogramo por hora de orina. Pero cuando es menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora, por más de 2 horas, imagínate, solamente por más de 2 horas, estamos hablando de una oliguria, ¿no? Producto de un shock cardiogénico. En cuanto a la función cardíaca, hay un aumento de la precarga del ventrículo derecho, ¿no? Que se corrobora con una regurgitación yugular, aumento de la precarga del ventrículo izquierdo, aumento del volumen sistólico del volumen izquierdo y edema agudo del pulmón, que se manifiesta con una disnea. Entonces, miren, tenemos criterios hemodinámicos, criterios de perfusión tisular y criterios de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Entonces, todo ello nos va a indicar de que el paciente tiene un shock cardiogénico. Lo que viene a ser, hay una clasificación del shock cardiogénico según los estadios y la severidad, ¿no? Hay un estadio A cuando solamente hay un riesgo de shock, ¿no? En el cual no existe hipotensión, pero no hay hipotensión, no hay taquicardia, ni hipoperfusión. Hay un estadio B, que empieza el shock cardiogénico, en donde ya existe hipotensión, taquicardia, pero no existe hipoperfusión. Y hemos dicho ya, para hipoperfusión, ¿qué cosas debe haber? Piel fría, sudorosa, llenado capilar por más de 30 segundos, por más de 3 segundos, una oliguria, ¿no? Menos de 0.5 centímetros cúbicos por kilogramo por hora, por más de 2 horas, ¿no? Y un estadio C, que es clásico, donde hay una hipoperfusión, pero sin deterioro, no hay deterioro neurológico. En un estadio D ya existe deterioro, pero no existe un shock refractario. Refractario quiere decir de que al tratamiento se resuelve. Ya en un estadio E hay una hipoperfusión, hay deterioro y el shock ya
es refractario. Refractario. ¿Y cómo diagnosticamos? ¿Cómo se diagnostica el shock cardiogénico? Uno, por los antecedentes, habíamos mencionado, pacientes diabéticos, hipertensos, pacientes que hayan tenido antecedentes, pacientes que hayan tenido antecedentes de accidentes cerebrovasculares, ¿no? Entonces, nos sirve para poder diagnosticar un shock cardiogénico. Factores de riesgo, también, ¿no? Pacientes sedentarios, pacientes con antecedentes, volvemos a repetir, de diabetes, hipertensos, etcétera, etcétera, etcétera. Y los criterios clínicos que habíamos ya mencionado, ¿no? Los criterios clínicos, ¿ya? Hemodinámicos, de perfusión tisular y de insuficiencia cardíaca. En el electrocardiograma, de la misma forma, podemos observar alteraciones del segmento, ¿no? Del segmento ST. En la analítica de lo que viene en el laboratorio, se puede observar, ¿no? Existen marcadores cardíacos que nos pueden indicar de que el paciente tiene un infarto del miocardio, ¿no? Cómo están las troponinas. En el ecocardiograma, de la misma forma, se realiza, o el médico realiza el ecocardiograma, en donde la fracción de eyección va a estar disminuida. Y en la placa de rayos X de tórax también, ¿no? También. En pacientes hipertensos, generalmente, pues se ve un corazón bastante agrandado. Entonces, todo esto nos puede ayudar a poder diagnosticar, ¿no?, los casos de shock cardiogénico. ¿Y cuál es el manejo hospitalario? Se trabaja en base a objetivos. Primero, la presión arterial media en un paciente con shock cardiogénico debemos de mantenerlo una presión media de 65 a 75 milímetros de mercurio. Esta presión arterial media de 65 a 75 milímetros de mercurio me va a garantizar que las células estén bien perfundidas. La resistencia vascular sistémica debe ser de 800 a 1000 dinas por segundo por centímetro cuadrado. ¿Qué pasa cuando la resistencia vascular sistémica está por encima de los 1200, por decir? Eso refiere de que los vasos sanguíneos están bien constreñidos. Y al estar bien constreñidos, aumenta la resistencia, hay poca perfusión. El índice cardíaco también tiene que ser mayor a 2.5 litros por minuto por metro cuadrado. Presión cuña pulmonar mayor a 15 milímetros de mercurio en diástole. Frecuencia cardíaca menor a 110 latidos por minuto y la saturación venosa de oxígeno mayor a 65%. Entonces, yo me tengo que plantear esto para el paciente. Si el paciente tiene una presión arterial media, por decir, de 55 milímetros de mercurio o 60 milímetros de mercurio, yo tengo que elevar esa presión. ¿A cuánto? De 65 a 75 milímetros de mercurio. Si yo veo en el monitor, como lo vamos a ver más adelante, la resistencia vascular sistémica está por encima de 1000 dinas por segundo por centímetro cuadrado, yo tengo que bajar esta resistencia vascular sistémica. ¿Para qué? Para no exigir demasiado al corazón, porque mientras más resistencia exista,
mayor va a ser la fuerza de contracción y más va a ser las demandas de oxígeno del corazón, de las fibras miocárdicas. Y eso es lo que yo no quiero. Yo no quiero exigir demasiado al corazón. Por tanto, tengo que disminuir la resistencia vascular sistémica. El índice cardíaco, de la misma forma, habíamos mencionado, cuando el índice cardíaco está por debajo de 2.2 litros por minuto por metro cuadrado, entonces tengo que yo incrementar, ¿a cuánto? A más de 2.5 litros por minuto por metro cuadrado, porque lo normal es de 2.6, 2.8, ¿no? Llegar casi a lo que viene a ser el límite inferior. ¿Ya? La frecuencia cardíaca de la misma forma, ya hemos mencionado ya. A mayor frecuencia cardíaca, mayor demanda metabólica del corazón. El corazón necesita más oxígeno, más nutrientes. ¿Por qué? Porque se está exigiendo. Porque es un músculo. Entonces, si el paciente tiene 140 latidos por minuto, eso yo lo tengo que bajar, utilizando medicamentos, etcétera, como vamos a ver más adelante. O tengo que bajarlo. ¿A cuánto? A menos de 110 latidos por minuto. Con 100, 105, bueno, pues estamos medianamente. La saturación venosa de oxígeno igual, ¿no? Si está por decir, la saturación venosa está a 60, 50%, entonces yo tengo que incrementar esa saturación venosa. ¿Listo? Entonces, esos son los objetivos hemodinámicos. Con esos objetivos yo tengo que trabajar. ¿Y cuál es el manejo hospitalario? Primero, tenemos que intubar al paciente. Al paciente se le intuba, una intubación orotraqueal, y el paciente tiene que estar en ventilación mecánica. ¿Pero por qué tiene que estar en ventilación mecánica? Porque este paciente tiene que estar sedado. Si este paciente no está sedado, este paciente primero tiene que sedarse, analgesiarse para intubarlo y conectarlo a un ventilador mecánico. ¿Qué pasa si no fuera así? El paciente estaría despierto. Y si el paciente está despierto, el paciente está ansioso. Y cuando una persona, el paciente con shock cardiogénico, está ansioso, aumenta las demandas metabólicas del corazón. En realidad de todo el cuerpo. Entonces, para mejorar las demandas metabólicas, al paciente se le seda, se le analgesia, se le coloca un tubo y ventilación mecánica. Tiene que tener un acceso venoso central, tiene que tener un catéter venoso central este paciente. ¿Por qué? Porque va a estar con vasoactivos. Claro, le vamos a administrar medicamentos por bombas de infusión para mejorar la función cardíaca. Si el volumen sistólico está disminuido, si la fracción de eyección está disminuido, es porque la función de bomba, la función contráctil del corazón está disminuido. Entonces se le tendrá que dar pues dopamina. Y la dobutamina. Y la dobutamina no le voy a administrar pues por una vía periférica, tiene que ser por una vía central. También por el acceso central, bueno, pues aunque no es un requisito para administrar sedación y analgesia por vía central, porque la sedación y analgesia también se puede dar por una vía periférica, pero para cualquier eventualidad, el paciente tiene que tener el catéter central. De la misma forma, para la fluidoterapia, si es que lo requiere, ¿no? Tendrá que administrar. Acá quiero hacer un hincapié. Pacientes con shock cardiogénico, ¿no? Debe de manejarse con bastante cautela la fluidoterapia. No podemos estar abusando de la fluidoterapia. ¿Por qué? Porque el corazón es insuficiente. ¿Sí? Y no es bueno sobrecargarlo.
Recordemos además que en el shock cardiogénico lo que está alterado es la función de bomba del corazón, no la volemia. La volemia puede estar normal o incluso puede estar superior todavía. También lo que viene a ser los pacientes para el manejo hospitalario del shock cardiogénico, se necesita que el paciente esté con una línea arterial. La línea arterial invasiva, la monitoreo de la presión arterial invasiva a través de una línea arterial. ¿Por qué? Porque yo quiero valores exactos de la presión arterial. Valores exactos de la presión arterial. Además, a través de la línea arterial se conecta algunos equipos para medición de lo que viene a ser indicadores hemodinámicos, como vamos a ver más adelante, ¿no? Como es el flow track, etcétera, etcétera, el vigileo, etcétera. El monitoreo hemodinámico, de la misma forma, tiene que haber monitores hemodinámicos para el manejo de estos pacientes. Estos pacientes también tienen que estar con un cateterismo vesical, con una sonda vesical, con una sonda, ¿no? La más conocida, la sonda Foley. ¿Por qué? Porque yo necesito un monitoreo de la diuresis exacto, preciso, para no sobrecargar al paciente. Y a través de ello, lo que vamos a hacer es, ¿no?, un control del balance hídrico estricto y la terapia de la perfusión cardíaca. Perdón, la terapia de reperfusión cardíaca. Medios mecánicos para mejorar la función cardíaca. Existen unos medios mecánicos para mejorar la función cardíaca, que es el balón de contrapulsación intraaórtica. Lo que hace este dispositivo del balón de contrapulsación intraaórtica es que va a mejorar la perfusión del miocardio. Entonces, esta mejora de la perfusión del miocardio lo que va a hacer es mejorar la función de bomba del corazón. Y lo que viene a ser también, ¿no? Viene a ser la angioplastía coronaria, en casos exista, por decir, ateromas en lo que viene a ser el miocardio. Entonces se hace una reperfusión a través de la angioplastía coronaria. Y bueno, pues por último, cuando de repente ya ha fracasado todos los medios para mejorar la función oxigenatoria, la función de bomba del corazón, entonces ya se recurre a lo que viene a ser la oxigenación por la membrana extracorpórea, ¿no? Continuamos con el shock hipovolémico, queridos amigos. El shock hipovolémico es un síndrome clínico de hipoperfusión tisular, pero la causa es de que va a haber una disminución del volumen intravascular. ¿Y cuánto es el volumen intravascular? ¿Qué cantidad de sangre aproximadamente tenemos? Aproximadamente tenemos, ¿no?, de 4 a 6 litros de sangre tenemos. Pero, en el shock hipovolémico, esta volemia, este volumen de sangre va a estar disminuido por muchas razones. Por muchas razones. ¿Cuáles son? 1, la integridad del vaso sanguíneo, la función vasomotor y la función de bomba del corazón. Ahora, en lo que viene a ser las causas del shock hipovolémico, el shock hipovolémico puede ser de causa hemorrágica o de causa no hemorrágica. ¿No? Esta volemia, la volemia, puede estar disminuida por causa hemorrágica, es decir, cuando hay pérdidas de sangre. Y esta pérdida de sangre puede ser externa, visualizada, o puede ser
interna en el caso de las hemorragias internas, ¿no? Un ejemplo, pacientes que tienen traumatismos, ¿no? Traumatismos, entonces la hemorragia por rompimiento puede ser de las vísceras, entonces ocasionan disminución de la volemia. Y un sangrado interno, las hemorragias digestivas, los sangrados internos, ¿no? Como viene a ser los traumatismos torácicos, los traumatismos abdominales, etcétera, etcétera. Y un sangrado externo, como mencionaba, ¿no? Cosas que tú puedes visualizar, heridas cortantes, traumatismos externos, etcétera. Entonces, todo eso conlleva a pérdida del volumen de sangre, a pérdida, disminución de la volemia. Y en lo que viene a ser el shock hipovolémico o de causa no hemorrágica, existe pérdida de plasma, de suero, de líquidos y electrolitos. Ejemplo, las quemaduras. Pacientes, producto de la quemadura, que han perdido la capa córnea de la piel, entonces pierden grandes volúmenes de líquidos. Entonces eso les conduce a un shock hipovolémico. La fuga a terceros espacios, ¿no? En el caso de peritonitis, ¿no? Como el líquido o producto de una hipoalbuminemia, entonces el líquido pasa a los espacios virtuales, a los terceros espacios, y eso produce hipovolemia y puede producir shock hipovolémico. Las diarreas, los vómitos, las sudoraciones intensas también pueden hacer de que se pierda volumen y ocasione shock hipovolémico. En lo que viene a ser los mecanismos de compensación, cómo el cuerpo compensa este estado de shock. ¿Qué pasa cuando existe pérdida de volumen? Cuando existe pérdida de volumen más o menos de un 10 a un 15%, ya se activan los mecanismos compensatorios a corto plazo primero. En los mecanismos de compensación a corto plazo, ¿qué pasa? Cuando disminuye la volemia, entonces, lógicamente disminuye el retorno venoso. Y si disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen de sangre que se expulsa a través de la aorta, el volumen sistólico. Y si disminuye el volumen sistólico, entonces esta poca cantidad de sangre, ¿no?, es captado por los vasoreceptores aórticos y carotídeos. ¿Y qué hace? Hay una activación simpática. Esta activación simpática aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la fuerza de contracción. Y este aumento de la frecuencia y aumento de la presión arterial, lo que hace es aumenta la perfusión tisular. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya cuando entra en un círculo vicioso, esto fracasa. Ya fracasa este sistema de compensación. Por otro lado, ¿no?, ya a mediano y a largo plazo ya hay activación de los sistemas, sistema de renina, angiotensina, activación de la aldosterona, de la ADH, va a haber mayor reabsorción de sodio, de agua, para aumentar la volemia. Pero este sistema de compensación a largo plazo, bueno, pues eso transcurre en cuestión de días. Ya, entonces, de esa manera el cuerpo lo que trata es de compensar este bajón de la volemia, ¿no?, que se ha perdido por las causas que ya hemos mencionado. Pueden ser hemorrágicas o pueden ser no hemorrágicas. Las hemorrágicas pueden ser externas o internas. Ahora,
Dentro de la fisiopatología del shock hipovolémico, cuando hay una pérdida de la volemia del 10 al 15%, hay una activación de los mecanismos compensatorios a corto plazo. Se activa el sistema simpático, el cual aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la fuerza de contracción, y habíamos mencionado que esto aumenta la presión arterial, por supuesto la presión arterial media. Cuando disminuye la presión arterial, disminuye la perfusión tisular, ¿no? La función renal, sistema nervioso central, disminuye la perfusión del corazón, gastrointestinal, etcétera, etcétera. ¿Y qué hace esta disminución de la perfusión de estos órganos? Ocasiona lesión y muerte celular. ¿Y eso a qué conlleva? A una acidosis, hipotermia, coagulopatía. Y el paciente posiblemente, si no se revierte este estado de shock, el paciente fallece. ¿Y cómo es el manejo? El manejo del shock hipovolémico también es en base a objetivos. La presión arterial media, el objetivo tiene que ser mayor a 65 milímetros de mercurio. La presión venosa central de 8 a 12 milímetros de mercurio, llenado capilar menor a 2 segundos, hemoglobina debe ser mayor de 10 miligramos por decilitro, bueno, se puede tolerar hasta 9 miligramos por decilitro, y las plaquetas mayor a 100.000 células por centímetro cúbico de sangre. Entonces, este es nuestro objetivo. Ya, este objetivo, estos valores debemos de conseguir para que el paciente con shock hipovolémico no muera. Manejo del shock hipovolémico. Primero, hay que identificar el shock. ¿Cómo se identifica? Hay un problema de fondo. Ejemplo, el paciente, ¿no? Viene un paciente politraumatizado, hipotenso, ¿ya? Un paciente que ha tenido un accidente automovilístico, en donde, ¿no? Ha tenido de repente un trauma, entonces está hipotenso. Posiblemente tenga un sangrado interno. Ahí está. Lo que estoy haciendo es una identificación del problema de fondo. Valoración de las manifestaciones clínicas. Valoración de lo que viene a ser los valores hemodinámicos, lo que antes mencionábamos. La perfusión tisular, analítica, el hemograma, el perfil de coagulación, el perfil hepático, el AGA, los electrolitos. Sacar una tomografía de tórax y abdomen para ver, ¿no? De repente existe ahí colección de líquidos, puede ser de repente sangrados internos. De la misma forma, rayos X también pueden ayudar a lo que viene a ser el manejo del shock hipovolémico. Tiene que haber un acceso venoso central, fluidoterapia, con cristaloides, con coloides. Debe haber restitución de sangre y hemoderivados, si es que así lo amerita, y un monitoreo hemodinámico. Bueno, queridos amigos, si tienen alguna pregunta, alguna inquietud, alguna experiencia para poder, anécdota, para poderlo compartir, estamos muy agradecidos para poder recepcionar ello. Ok, muchísimas gracias, licenciado Oscar. A ver, alguno de los participantes, si tuviera alguna consulta, alguna duda, algún aporte con respecto al tema que el licenciado nos acaba de exponer. Recuerden que pueden activar su audio si desean. Bueno, tal vez en el siguiente tema o al fin del tema del día de hoy
pudieran realizar sus preguntas si alguno de ustedes se anima. Licenciado Oscar, por favor, si podría compartir las ayudas visuales de su siguiente tema. Ya, Jocelyn, gracias. Sí, por favor. A ver, Jocelyn.